Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de ecuaciones diferenciales. Como saben, estamos trabajando en la unidad número 2 y el siguiente tema son ecuaciones diferenciales homogéneas. Como ya se había comentado anteriormente, la definición de una ecuación diferencial homogénea es determinada por una función de grado n si satisface que esta relación que se presenta aquí para algún número n que es real. Ahora, pues una función homogénea de grado n para el caso de ecuaciones diferenciales es aquella ecuación en la forma que se presenta aquí y es una ecuación diferencial homogénea de grado n si las funciones m y n ambas son funciones homogéneas de grado n. Ahora, aquí para poder comprender un poco más lo que es este tema, voy a presentarles algunos ejemplos de funciones homogéneas. Primero, el primer ejemplo que voy a estar realizando es verificar si una función, en este caso f de x y y, no le voy a poner los argumentos, solamente lo voy a poner como f, es igual con y entre x por la tangente de x entre y. Menos 2. Entonces, lo que tenemos que verificar sobre esta función es si esta es una función homogénea y en dado caso que sea una función homogénea, determinar su grado de homogeneidad. Entonces, ya que tenemos esta función, vamos a evaluar recordando que por definición, la definición que hace un momento les compartí, es que si f de t x, ty es igual a t elevado a la n, f de x, y, para algún n elemento de los números reales, eso nos va a definir que es una función homogénea. Por lo tanto, lo que nosotros estaremos trabajando aquí directamente es esta función. Recordando que esta función, sus argumentos son x y y, entonces voy a tener esta función en términos de t, x y ty. Es decir, si esta función de aquí arriba es f de x, y, entonces f de t, x, ty va a ser en todos lados donde encontremos a y, vamos a cambiarlo por ty. Lo mismo para x, vamos a ponerle tx, quedándonos una función de este estilo. Ty entre tx es igual a la tangente de ty respecto a tx. Menos una constante. Una vez que tenemos esto, es fácil observar que se puede simplificar esta t de aquí. Con esta t, las podemos simplificar. Esta t igual la podemos simplificar, numerador y denominador, resultando en la siguiente forma, que f de t x, ty va a ser y entre x, tangente de aquí, discúlpenme, me cometí un ligero error. Aquí el error que cometí es que aquí tenemos tx entre ty. Menos 2. Entonces, si nosotros reducimos este término con este término,
t entre t es como tener t por t a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los exponentes se van a sumar y t a la 1 menos 1 es t a la 0. Cualquier expresión elevada al exponente nulo, al 0, va a ser igual con 1. Por lo tanto, esto va a ser y entre x tangente de x sobre y, menos 2. Entonces, como tenemos esta expresión y esto es precisamente lo mismo que tener f de x, y, entonces podemos decir que la ecuación es una ecuación o una función homogénea. Ahora, como esta es una función homogénea, ahora hay que definir lo que es el grado de homogeneidad. Esto es simple. Aquí tenemos que f de tx y ty es igual a f de x, y. Pero esto es como si de este lado lo multiplicara por t elevado al exponente 0. T elevado al exponente 0 no es más que tener un 1. Y este exponente nos está dando o definiendo lo que es el grado de homogeneidad. Por lo tanto, se dice que esta función es homogénea de grado 0. Espero que con este ejemplo quede claro lo que es el concepto de homogeneidad y el grado 0 de homogeneidad. Ahora voy a hacer otro ejemplo para una función un poco distinta. La función que voy a estar trabajando es la función f de x, y. Una vez que tengamos esto ya bien claro, se va a trasladar lo que es el concepto sobre ecuaciones diferenciales para ver o verificar si las ecuaciones son homogéneas y su grado de homogeneidad. Entonces tenemos f de x, y es igual a 4x menos 3y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar f de tx, ty. Sabemos que al evaluar esto, pues vamos a tener 4. X lo sustituimos por tx y y lo vamos a sustituir por ty. Observamos que esta expresión es equivalente. Si nosotros factorizamos la t, entonces tendríamos t por 4x menos 3y. Y esto es equivalente a tener f de x, y, todo eso por la variable t. Ahora, esta t está elevada a la potencia 1. Por lo tanto, esta es una ecuación homogénea de grado 1, ya que tenemos esta parte. Lo voy a poner en otro color para que resalte un poco mejor. Entonces tenemos que f de x de tx, ty va a ser igual a f de x, y, pero multiplicado por una t elevada a la potencia 1. Por lo tanto, decimos que es una ecuación homogénea de grado 1. Ahora vamos a verificar otro ejemplo. Este ejemplo va a ser la función f de x, y igual con 4x al cubo menos 3y al cuadrado. Una vez que tenemos esta expresión, lo que tenemos que hacer es verificar si esta va a ser una función homogénea.
Entonces, esta función la vamos a evaluar en tx, ty. Al hacer la evaluación, observamos que esto va a ser igual con 4t cúbica, x cúbica, menos 3t cuadrada, y cuadrada. Aquí es evidente que podemos factorizar una t cuadrada, es decir, tendríamos t cuadrada que multiplica a 4tx menos tx cúbica menos 3y cuadrada. Ahora, aquí se puede apreciar que lo que está dentro del paréntesis es completamente distinto a lo que es 4x cúbica menos 3y cuadrada. ¿Sí? Eso por este término de t. Por lo tanto, como ya no tenemos aquí que se preserva f de x, y, entonces se dice que esta ecuación no es homogénea. Por lo tanto, no hay una n que nos determine tampoco el grado de homogeneidad. Ahora, ¿esto de qué nos va a ayudar en ecuaciones diferenciales? Miren, vamos a hacer esta expresión. Si nosotros tenemos f de x, y es una función homogénea, es decir, y de grado n, ¿no? Entonces, si es una función homogénea de grado n, entonces sabemos que tx, ty debe ser equivalente a tener una t elevado a la n que multiplica a f de x, y. Si esta es la definición de una función homogénea. Pero ¿en qué nos puede ayudar sobre ecuaciones diferenciales? Bueno, si esta función, ya que sabemos que es homogénea, entonces podemos hacer un pequeño truco. Es decir, nosotros al saber que es una función homogénea, entonces f de x, y, precisamente sería lo mismo que tener a f. Solamente voy a hacer aquí un pequeño truco. Recuerden que x por 1 sigue siendo 1. Entonces, x que multiplica la unidad, coma, x que multiplica a y sobre x. Y sigue siendo y. Ahora, como esta ya estoy suponiendo que es una función homogénea, entonces esto lo puedo reescribir como x a la n, porque es una función homogénea de grado n, por f de 1, y sobre x. Es decir, esto es similar a tener x a la n por la función f, que depende de 1, y una variable u. Es decir, esto es lo mismo que tener x, y ya por notación la voy a llamar f1 de u, donde u pues debe ser y sobre x. Y esto va a ser muy ocupado en algunas ecuaciones diferenciales
homogéneas, ¿sí? Para poder reducir lo que son las características de la función y darle una solución un poco más sencilla. Pero esto no solamente pasa con x, esto pasa también con la función y, es decir, f de x, y, haciendo un procedimiento similar al anterior. Esto va a ser igual a f de y que multiplica a x sobre y. Esto es lo mismo que tener x respecto a y por 1. Y como estamos suponiendo que esta es una función homogénea de grado n, esto es lo mismo que tener yn, f de x, y respecto a 1, ¿sí? Y equivalente a tener yn, f de una variable, ahora la voy a llamar v, 1, que es equivalente a tener yn, y va a estar una función f2, para no confundir con la f anterior, de v, donde v precisamente sería x sobre y. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver cómo estas propiedades se pueden aplicar sobre una función homogénea, ¿sí? Entonces, el ejemplo que voy a hacer a continuación es tener la función f de x, y igual con x menos 5y, y vamos a manejar ahora esta función en términos de las variables u, que como lo mencioné anteriormente, esto va a ser y sobre x, y v, donde v va a ser x sobre y. Entonces, esta ecuación la puedo representar como, bueno, sé que es una ecuación, o más bien una función homogénea. Es evidente que es de grado 1, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque esto es lo mismo que tener t, bueno, la equivalencia f de tx, ty, es igual con t, f de x, y. ¿Sí? Entonces, el grado de esta función homogénea es 1. Entonces, ya que sé que es una función homogénea de grado 1, entonces la función f de x, y la puedo representar como x que multiplica a 1 menos 5 que multiplica a y sobre x, que es igual a 5, que diga a x que multiplica a 1 menos 5u, donde u es y sobre x. O bien también lo podemos expresar de la forma f de x, y va a ser igual a y que multiplica a x sobre y menos 5
que su equivalencia sería tener y que multiplica a v menos 5. Y listo. Esta es la representación de una función en términos de el cambio de variable para poderla observar desde otra perspectiva. Haré otro ejemplo. Ahora la función f de x, y es igual con x cuadrada por y menos 5 y cúbica. Aquí es sencillo observar que es una función homogénea de grado 3, ¿sí? Como es una función de grado 3, entonces la función f de x, y, aplicando las propiedades, la primera donde u es igual a x a y sobre x, entonces tenemos f de x, y, va a ser lo mismo que tener el grado es 3, entonces puedo factorizar el x cúbica, que multiplica a y entre x menos, aquí le voy a poner otro paréntesis para ir identificando dónde estoy aplicando cada uno de los elementos, menos 5 y sobre x, elevado al cubo. Esto es equivalente a tener x cúbica, que multiplica a u menos 5u cúbica. O bien, esto sería equivalente. Si ocupo la otra propiedad donde v es igual a x sobre y, entonces tendríamos y cúbica, que multiplica a x sobre y elevado al cuadrado, menos 5, que esto es equivalente a tener y cúbica, por v cuadrada, menos 5, donde v sabemos que es x sobre y. Y listo. Espero que con estos ejemplos quede claro lo que son funciones homogéneas, su grado de homogeneidad y cómo las podemos representar respecto a un cambio de variable. Ahora, respecto a ecuaciones diferenciales del tipo homogéneas de grado n, pues una ecuación diferencial de la forma mx, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, se denomina una ecuación diferencial homogénea de grado n si las funciones m y n son ambas funciones homogéneas de grado n. Entonces ya sabemos cómo son las funciones homogéneas de grado n. Ahora, para una ecuación diferencial, voy a poner un ejemplo de cómo podríamos identificar que una ecuación diferencial es homogénea y determinar su grado de homogeneidad. En este caso, la ecuación diferencial asociada va a ser derivada de y respecto a x igual con 2x menos y entre x más y. Entonces tenemos que verificar el grado de homogeneidad. Bueno, primero si esta es una ecuación diferencial del tipo homogénea y su grado de homogeneidad. Entonces, lo primero que podemos hacer es empezar a reescribir las ecuaciones, es decir, simplemente si yo observo esta ecuación diferencial, entonces yo la puedo representar como esto que está en el denominador, lo paso hacia allá, entonces tendría x más y
por la diferencial de y sería equivalente a tener 2x menos y. Diferencial de x. O en una forma un poco más tradicional o estándar, pues esto que está sumando lo paso restando este lado, y entonces esto sería igual con cero. ¿Sí? Y recordando un poco lo que es la definición de una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, m es el que está relacionado con la diferencial de x, y n es el que está relacionado con la diferencial de y. Por lo tanto, esto es, para nuestro caso, m. Y lo que tenemos de este lado debe ser n. Una vez que ya tenemos escrito esto, o lo podemos manejar de forma indistinta, ya que son funciones, y yo decido de definir m de x, y como menos 2x más y, entonces y menos 2x. Y por el otro lado, n de x, y relacionado con x más y. Aplicando lo que es la definición de una función homogénea, tenemos que verificar que esta es una función homogénea y esta también. También su grado de homogeneidad. Entonces, m de tx, ty es lo mismo que tener ty menos 2tx. Si factorizamos a la t, tendríamos t que multiplica a y menos 2x, que esto es m de x, y. Entonces, observamos que esta es una ecuación homogénea, más bien una función homogénea de grado 1. Hacemos algo similar para n. Entonces, n de tx, ty va a ser equivalente a tener tx más ty. Por lo tanto, si nosotros factorizamos la t, esto sería equivalente a tener t que multiplica a x más y. Es decir, es lo mismo que tener t por n de x, y. Y observamos que también es una función homogénea de grado 1. Como ambas funciones m y n son homogéneas y las dos son de grado 1, se puede concluir con que la ecuación diferencial, esta que tengo aquí, es una ecuación diferencial homogénea de grado 1. Voy a hacer otro ejemplo para ver si esto queda un poco más claro. Vamos a tener la ecuación diferencial x cuadrada más x por y. Diferencial de x menos x menos 2y al cuadrado, diferencial de y, igual con 0. Tenemos que verificar si esta es una función homogénea y determinar su grado de homogeneidad. Lo primero que vamos a hacer es que esta parte es m de x, y esto de aquí debe ser n de x, y.
Si nosotros aplicamos el concepto de función homogénea, es evidente que M es una función homogénea de grado 2. Sin embargo, N no es una función homogénea. Y esto lo voy a poner de esta forma. M de Tx, Ty, es equivalente a tener t al cuadrado, x cuadrada, más t por x por t por y, es decir, t cuadrada por x por y. Factorizamos ahí la t al cuadrado. Y va a ser t cuadrada que multiplica a x cuadrada más x por y. Es decir, t cuadrada por m de x, y. Sin embargo, para n, aplicando la definición, n de tx, ty, recordando que el símbolo igual lo absorbe, ¿no? Entonces va a ser menos t por x más 2 por t cuadrada y cuadrada. Entonces, esto no es lo mismo que tener una t elevada a cualquier potencia porque tenemos dos potencias de t ahí. Entonces, no es equivalente a tener tn minúscula de n de x, y. ¿Sí? Entonces, como esta no es una ecuación homogénea, pero la primera sí, lo que podemos concluir solamente sobre m, una ecuación homogénea, n no homogénea. Por lo tanto, en general la ecuación o la ecuación diferencial no es homogénea. Muy bien, ahora continuando. Las ecuaciones diferenciales homogéneas de grado n, de la forma en como las hemos estado trabajando, es decir, de esta forma, tienen una propiedad. Y esta es de que se pueden reducir a una ecuación diferencial separable. ¿Sí? Vamos a demostrar este hecho. Entonces, lo primero que vamos a tener es una ecuación diferencial de x en de y. Esto va a ser igual con menos mx y entre n xy. Tenemos esto, pero nosotros estamos suponiendo que ambas funciones, m y n, son funciones homogéneas de grado n. De manera que entonces podemos aplicar las propiedades que vimos anteriormente. Es decir, nosotros podemos factorizar xn o bien a yn. Voy a hacerlo con xn. Si nosotros factorizamos xn para esta expresión, entonces la diferencial, aquí permítanme rectificar, puse al revés los argumentos. El de arriba es y, el de abajo es x. Entonces, esto es y esto es x. Entonces, la diferencial de y respecto a x, esto solamente aplica lo de x a la n sobre la función homogénea, no sobre las diferenciales. Que quede claro esto. Entonces, esto es igual a m de x, y entre n de x, y. Pero por una de las propiedades que estuvimos manejando anteriormente, aquí que no se me olvide el signo, nosotros sabemos que esto va a ser igual, como ambas son funciones homogéneas de grado n, entonces la de arriba es x n que multiplica a m de 1 respecto a y, x, es decir, respecto a u. Pero lo voy a dejar así.
por lo mientras. Entre, que no se me pase el signo, que aquí viene el menos, xn de n de 1, y sobre x. Entonces ya sabemos que u, para este caso, va a ser mi cambio de variable y sobre x. Por lo tanto, si nosotros definimos u de esta forma, yo puedo aquí despejar a y. Y y sería igual con u por x. ¿Sí? Entonces yo puedo obtener la diferencial de y respecto a x, es decir, la derivada de y respecto a x. Ya sé quién es y de la propuesta que tengo, es esta de aquí. Entonces, esto es lo mismo que tener la derivada de ux respecto a x. ¿Sí? Esta es la derivada de u por v. ¿Sí? Entonces tenemos u derivada de v respecto a x, entonces la derivada de x respecto a x es 1, más x derivada de u respecto a x. Y tenemos esto. Ahora, de esta manera ya podemos tener algunas expresiones que podemos combinar, ¿sí? Si yo digo que la diferencial de y respecto a x es una g, entonces lo que tenemos es que la derivada de y respecto a x, ahorita solamente lo voy a manejar como una función que depende de u, porque si nosotros observamos es esta, y está dependiendo de u, entonces es una función g, le voy a poner g mayúscula, de u, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, que esta función de aquí es gu. Y lo que podemos hacer ahora es una ecuación diferencial separable. Es decir, esta función diferencial separable va a estar en términos de la diferencial de x. Aquí solamente es como que si estuviéramos viendo un despeje entre x. Va a ser equivalente a tener la diferencial de u entre gu, bueno, g de u, menos u. Y una integración directa de ambos miembros y la sustitución del cambio de variable utilizando u igual a y con x va a proporcionarnos la familia de soluciones. Entonces, esto también lo podemos hacer para cambiar lo que es v, es decir, en lugar de estar tomando x, tomamos y para la simplificación de términos y ocupamos la variable v que sería igual con x sobre y. Y esta función también sería transformada a una función o una ecuación diferencial separable. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto, ya sobre la aplicación.
Nosotros ya sabemos que se puede hacer de esta forma. Entonces, yo voy a tener una ecuación diferencial, x más y, diferencial de x, más x, diferencial de y, igual con cero. Pues lo primero que tengo que verificar si es una función homogénea. ¿Sí? Ya sé que esto es m de x, y esto es n de x, y. Evidentemente, ambas funciones son homogéneas de grado 1. Entonces, con base a lo que se acaba de mencionar anteriormente, yo puedo hacer lo siguiente. La diferencial de y respecto a x es equivalente a tener menos x más y entre x. Es lo mismo que tuviéramos esa parte. Ahora nosotros vamos a resolver para la diferencial de y respecto a x. Y tenemos que factorizar, como son funciones homogéneas, podemos factorizar x. Es decir, factorizando x vamos a tener menos x que multiplica a 1 más y sobre x. Esto por ser funciones homogéneas entre x. ¿Sí? Es evidente aquí que esta x con esta x se va a cancelar. Por lo tanto, esto va a ser una equivalencia con menos 1 más x sobre y. Más y sobre x, perdón. Y tenemos una primera aproximación. Ahora, si nosotros proponemos u igual con y sobre x, entonces de aquí si despejamos y, lo voy a poner abajo porque ahí no me va a alcanzar el espacio. Entonces, si nosotros proponemos u, como se mencionó anteriormente, igual con y sobre x, entonces de aquí podemos despejar la variable y. Y y directamente sería igual con u por x. Si nosotros derivamos y respecto a x, pues sabemos, como hace un momento se hizo, esto va a ser igual con u más x, diferencial de u, respecto a x. ¿Sí? Ahora esto lo vamos a sustituir. Es decir, la derivada de y respecto a x, que es igual con u más x por la derivada de u respecto a x, que es la primera parte. Esto debe ser igual a menos 1 más u. De esta forma. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya podemos buscar la forma de cómo separar las variables. Así como se mencionaba anteriormente, esto lo vamos a hacer directamente como si fuera un despeje. Entonces observamos esta u que está aquí, está sumando, lo voy a pasar hacia el otro lado, pero tengo menos 1 menos u. Entonces voy a tener menos 2u. Y tendría entonces una expresión que es x diferencial de u
bueno, derivada de u respecto a x, igual a menos 1 más 2u. Si nosotros hacemos el procedimiento de separación de variables, nosotros tendríamos entonces menos diferencial de u. Estoy despejando este término. Entre 2u más 1 igual a la diferencial de x respecto a x. ¿Sí? Pero como nos dice la solución para la separación de variables, una vez que ya separamos las variables, podemos integrar directamente. Entonces tendríamos que integrar ambos lados de esta expresión. Y la integral, bueno, lo primero que tendríamos que verificar si están completas las integrales. Si observamos esta parte, la integral es completa. Si nosotros observamos esta parte, la integral es completa. Por lo tanto, la integral del inverso de una función va a ser el logaritmo natural de la misma función. Es decir, para este caso vamos a tener que menos la integral de la diferencial de u entre 2u más 1. Si yo resuelvo esta integral va a ser menos un medio. Aquí esta integral no estaba completa, entonces le pongo aquí un 2 y aquí un 2. ¿Sí? Simplemente por este 2u. Entonces tenemos menos un medio del logaritmo natural de 2u más 1. Y por otro lado tenemos la integral de la diferencial de x sobre x. Y esta, bueno, ya es completa esta integral. Y este es directamente el logaritmo natural de x. Y no hay que olvidar que cada una tiene su constante de integración. C1 y C2. Ahora, como estas dos funciones respecto a la ecuación diferencial que tenía se estaban igualando, entonces tengo que igualar los resultados. Por lo tanto, esta C1 y esta C2 las voy a sumar y prácticamente me va a quedar una C en general. Es decir, voy a tener el logaritmo natural, un medio del logaritmo natural de 2u más 1 igual con el logaritmo natural de x más una constante c, que es que es la asociación de C1 y con C2. Pero como es una constante, le puedo poner logaritmo natural de esa constante. Ahora, pues, puedo despejar este término o lo puedo andar arrastrando. Esto ya depende de cada quien. Pero lo que sí puedo hacer ahora es este término que está aquí. Lo despejo hacia el otro lado y que está sumando va a pasar restando. Y lo que voy a obtener entonces es el logaritmo natural. Primero es como si despejara este hacia allá. Entonces el logaritmo natural de 2u más 1 va a ser igual a menos 2 logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de c. ¿Sí? Pero este menos 2 logaritmo natural de x lo paso hacia allá y voy a tener más 2 logaritmo natural de x igual con menos 2 logaritmo natural de c. ¿Sí? Ahora, pues prácticamente aquí, este,
esta c, o este 2 logaritmo natural de c, el 2 logaritmo natural de una constante sigue siendo constante. Una constante negativa sigue siendo una constante, ¿sí? Entonces, esto lo voy a llamar capa, o una k, ¿sí? Es una variable k. Y ahora, por propiedades de los logaritmos de estas dos funciones que tengo aquí, las voy a reducir. Pero antes de eso, yo sé que 2 veces el logaritmo natural de algo es lo mismo que tener el logaritmo natural de esa función al cuadrado. Entonces vamos a tener, por propiedades de los logaritmos, vamos a tener el logaritmo natural de x cuadrada que multiplica a 2u más 1 igual con k, ¿sí? Una vez que tenemos esto, o lo voy a dejar así con k. Es que me parece que aquí podemos reducir un poco más. Voy a sacar ahora el inverso del logaritmo natural, que es la función exponencial, para poder poner lo que es la solución directa. Entonces, x, bueno, al aplicarle la función exponencial, vamos a tener x cuadrada que multiplica a 2u más 1 es igual con e elevado a la k, ¿sí? Pero esto sigue siendo una constante, ¿sí? Hay que recordar que todo esto sigue siendo una constante. El exponencial, bueno, e elevado a una constante sigue siendo constante. Y este lo voy a llamar como una c de este estilo, una c caligráfica, ¿sí? Por lo tanto, ahora la solución que tenemos nosotros es basados en el cambio de variable que nosotros habíamos propuesto desde el inicio, donde u es igual a y sobre x. Esto nos va a indicar que esta ecuación que se obtuvo como solución va a ser x cuadrada, que multiplica a 2u, pero u es y sobre x, más 1. Igual con esa constante c caligráfica o c cursiva, como la quieran ver. Nosotros abrimos paréntesis de esta última expresión, es decir, x cuadrada que multiplica a 2y sobre x, es lo mismo que tener a 2y por x, y tenemos x cuadrada más 1, entonces tenemos más x cuadrada igual con una constante. Y encontramos con esto la familia de soluciones, ¿sí? Entonces, como pueden observar, nosotros si tenemos una función homogénea o una ecuación diferencial homogénea, esta la podemos resolver por variables separables. Y no es muy complicado. Ya acabo de hacer un ejemplo. En la siguiente sesión retomaremos más ejemplos para poder definir esto que les comento, de que una ecuación diferencial homogénea de grado n se puede resolver por variables separables. Entonces, con esto le dejamos hasta aquí y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Saludos.